This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. ¿Y si te dijera que hace 3.000 años se levantó una construcción tan imposible que ni los ingenieros modernos pueden explicarla? Un templo cubierto con 27 toneladas de oro puro, piedras del tamaño de edificios movidas sin máquinas y un silencio absoluto donde ningún martillo podía sonar. No solo fue una obra antigua, fue un desafío a la lógica humana. Y hoy vas a descubrir cómo lo hicieron y qué sacrificios ocultos quedaron bajo esas paredes doradas. Prepárate, porque esta historia no se construyó con ladrillos, se construyó con sangre, fe y fuerza sobrehumana. 30 metros de altura, 27 toneladas de oro puro, solo en las paredes internas. Columnas de bronce de 8 metros, pesando 34 toneladas cada una. Paredes enteras revestidas en cedro importado del Líbano. Piso de ciprés pulido, querubines gigantes de 4 metros y medio, bañados en oro. El Templo de Salomón no solo fue un edificio religioso, fue la construcción más cara, más grandiosa y técnicamente la más avanzada del mundo antiguo. Tardó 7 años en terminarse, consumió más oro que cualquier otra estructura conocida en la época, y aquí está el detalle que nadie puede explicar. Las piedras de los cimientos pesaban hasta 400 toneladas, sin grúas, sin poleas de metal, sin ruedas apropiadas para su transporte. ¿Cómo bloques de ese tamaño fueron cortados, transportados y encajados con precisión milimétrica hace 3.000 años? Los ingenieros modernos miran las cifras y se quedan sin respuesta, porque no era solo grandioso, era imposible. En este video vas a descubrir las técnicas, los materiales y los secretos detrás de la obra más impresionante de la antigüedad. Y al final vas a entender por qué hasta hoy nadie ha logrado replicar lo que Salomón construyó. 30 metros de altura, 27 toneladas de oro puro, solo en las paredes internas. Columna de bronce de 8 metros, pesando 34 toneladas cada una. Paredes enteras revestidas en cedro importado del Líbano. Piso de ciprés pulido, querubines gigantes de 4 metros y medio, bañados en oro. El Templo de Salomón no solo fue un edificio religioso, fue la construcción más cara, más grandiosa y técnicamente la más avanzada del mundo antiguo. Tardó 7 años en terminarse, consumió más oro que cualquier otra estructura conocida de la época. Y aquí está el detalle que nadie puede explicar. La piedra de los cimientos pesaban hasta 400 toneladas, sin grúas, sin poleas de metal, sin ruedas apropiadas para su transporte. ¿Cómo bloques de ese tamaño fueron cortados, transportados y encajados con precisión milimétrica hace 3.000 años? Los ingenieros modernos miran las cifras y se quedan sin respuestas, porque no era solo grandioso, era imposible. En este video vas a descubrir las técnicas, los materiales y los secretos detrás de la obra más impresionante de la antigüedad. Y al final vas a entender por qué hasta hoy nadie ha podido replicar lo que Salomón construyó. Bueno, empecemos. El primer problema era simple de entender, pero brutal de resolver. Para crear los cimientos del templo, Salomón no quería piedras comunes. Él quería las piedras más grandes jamás cortadas en Israel. En 1 de Reyes capítulo 5, versículo 17, usa una expresión específica: piedras grandes y piedras costosas. Arqueólogos que estudiaron la plataforma del segundo templo, construido después en el mismo lugar, encontraron bloques de más de 400 toneladas. 400 toneladas es el peso de 60 elefantes adultos. Ahora imagina cortar eso de la montaña, sin dinamita, sin sierras eléctricas, sin nada moderno. 80,000 hombres fueron asignados solo para esa tarea, cortar piedras. Ellos trabajaban en canteras esparcidas por todas las montañas alrededor de Jerusalén. Se despertaban antes del amanecer, caminaban hasta la área de extracción y comenzaban el trabajo más peligroso de toda la obra. Pero te preguntarás, ¿por qué no simplemente golpeaban la roca hasta que se rompiera?
Esta opción en este caso no era viable porque necesitaban precisión, porque cada bloque necesitaba encajar perfectamente en el templo y principalmente cuando hay una regla que lo cambia todo. Ningún sonido de herramienta de hierro podía ser escuchado en el sitio de la construcción. Esto está reflejado en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7. Esto significa que las piedras tenían que salir listas de las canteras, cada corte, cada ángulo, cada superficie lisa, todo hecho lejos del templo. La técnica usada era ancestral pero genial. Primero los cortadores identificaban dónde querían partir la roca. Trazaban líneas usando piedras más duras que la caliza. Después abrían huecos pequeños y profundos a lo largo de esa línea. Incrustaban cuña de madera seca y entonces echaban agua. La madera absorbía el agua y se hinchaba. La presión aumentaba y después de horas y a veces días, la roca se partía exactamente donde lo planearon. Sin explosivos, sin ruido de martillo golpeando cinceles de metal, solo el sonido sordo de la piedra partiéndose. Pero cortar era solo la primera parte. Cada bloque necesitaba ser moldeado, alisado y medido. Esto exigía otro tipo de trabajador, hombres experimentados que sabían leer las marcas de los arquitectos porque no había dibujo detallado en papel. Las instrucciones venían grabadas en la propia piedra, símbolos que indicaban dónde ese bloque específico sería colocado en el templo. Si te equivocabas, el bloque no servía. 400 toneladas de piedra se volvían basura. El trabajo en las canteras no solo era difícil, era mortal. Derrumbes que ocurrían, bloque mal calculado que rodaba montaña abajo, aplastando a quien estuviera en su camino. No había equipo de seguridad, no había hospitales cerca. Si te lesionabas gravemente, tu posibilidad de sobrevivir eran mínimas. Y aún así 80,000 hombres se despertaban todos los días y volvían a esas montañas. ¿Pero por qué? Porque para los israelitas el sistema de turno era trabajo pagado con el derecho de volver a sus casas. Para los cananeos era trabajo forzado y no tenían esa opción. Primero de Reyes capítulo 9 versículo 21 dice que Salomón los sometió a trabajos forzados. Ellos cortaban piedras y enfrentaban castigos, pero cortar piedras solo era el comienzo del problema, porque después venía la parte que mataba más gente en cualquier otra. ¿Cómo mueves 400 toneladas de piedra por kilómetro de montaña sin ninguna máquina? ¿Y por qué tantos hombres morían intentándolo? Imagina la escena. Una cuerda se revienta bajo la presión. La piedra se detiene de repente. Hombres caen al frente, otros quedan atrapados debajo del bloque sin oportunidad de escapar. Accidentes así no eran raros, eran parte de la rutina brutal de este trabajo, porque el segundo desafío era peor que el primero. Ya cortaste la piedra y está lista y perfectamente moldeada. Ahora necesitas llevarla hasta Jerusalén y esta pesa nada más y nada menos que 400 toneladas. Y la pregunta es, ¿cómo mueves eso? 70,000 hombres fueron asignados exclusivamente para cargar. No cortaban, no construían, solo transportaban. Y la técnica que usaban parecía simple en el papel, pero era infernal en la práctica. Rampas de tierra. Ellos construían rampas gigantescas de tierra compactada, subiendo y bajando las montañas. La piedra era colocada sobre troncos de árbol grueso que funcionaban como rodillos. Cuerdas de fibra vegetal gruesas como brazo humano eran amarradas alrededor del bloque. Entonces comenzaba el trabajo más brutal de toda la obra: jalar. Cientos de hombres sostenían la cuerda. Un supervisor gritaba comando rítmico para que todos jalaran al mismo tiempo. Gritaba jalar y parar, colocando los troncos que quedaban detrás nuevamente delante y jalar de nuevo. La piedra se movía centímetros, a veces apenas algunos dedos cada vez que jalaban. Un bloque de 400 toneladas podía tardar semanas en recorrer 5 kilómetros. Durante todo ese tiempo, los hombres dormían al lado de la piedra. Comían allí, no la soltaban hasta que llegara a su destino. Pero aquí está el detalle que lo hacía todo peor: la cuerda no era eterna. Fibras vegetales aguantaban peso, pero tenían límites. Bajo la presión constante, ellas comenzaban a desgastarse y los por hilo se rompían, y cuando la cuerda finalmente cedía, no solo era ella la que cedía, el peso se distribuía de forma violenta. Hombres eran arrojados hacia adelante, otros quedaban atrapados, la piedra sin control a veces se deslizaba hacia atrás, aplastando a quien estuviera en su camino. No había seguro, no había indemnización para las familias, morías y otro hombre tomaba tu lugar en la cuerda al día siguiente. Los israelitas que trabajaban a turno tenían una ventaja: un mes jalando piedra y 2 meses en sus casas. Ellos aguantaban porque sabían que al terminar se iban a sus casas, pero los cananeos que realizaban trabajos forzados no tenían esa esperanza. Ellos jalaban hasta que la obra terminara, o sea, en este caso 7 años. Algunos no sobrevivieron los primeros meses. El motivo: agotamiento, heridas, enfermedades causadas por dormir a la intemperie. La mortalidad
cantidad entre los cargadores era la más alta en toda la obra y aún así el trabajo no paraba porque Salomón tenía un plazo para cumplir. Ahora viene la parte más impresionante. Cuando la piedra finalmente llegaba al sitio de la construcción en Jerusalén, ella no podía ser martillada. ¿Recuerda la regla del principio? Ningún sonido de herramienta de hierro. Eso significaba que el trabajo de posicionamiento tenía que ser perfecto. Si la piedra estaba un dedo fuera de lugar, no podía ser golpeada con martillo ni ajustar. Tendría que jalarla de vuelta, reposicionar los rodillos e intentarlo de nuevo. Y por eso los supervisores eran implacables. Medían todo, verificaban cada ángulo. Y si algo estaba mal, la culpa caía sobre los cargadores. Y los castigos eran muy severos. Latigazos, reducción de ración y a veces cosas peores. Pero transportar piedras gigantes no era el único problema imposible. 200 kilómetros separaban a Jerusalén de los bosques del Líbano y Salomón necesitaba miles de troncos de cedro. Entonces, ¿cómo traes madera de otro país sin camiones? ¿Y cuántos hombres murieron en el camino? El problema no era solo la distancia, era lo que la distancia significaba. 200 kilómetros de montañas, valles, ríos y territorios extranjeros. El cedro era la madera más noble del mundo antiguo, resistente, aromática, casi indestructible, usada por reyes para construir palacios y templos, pero crecía solo en la montaña libanesa. Israel no tenía. Entonces Salomón hizo lo que cualquier líder haría: compró la negociación con Irán, rey de Tiro. Esto está registrado en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo del 6 al 11. Irán proveería a los leñadores especializados y todo el cedro necesario para la construcción del templo. A cambio, Israel pagaría 20,000 codos de trigo por año. Eso equivale a más de 4 millones de litros y más de 20,000 batos de aceite, que son otros 2 millones de litros. Esto era un acuerdo comercial absurdamente caro, pero Salomón no tenía otra opción. Sin cedro no había templo. 10,000 israelitas fueron asignados para trabajar en el Líbano, pero ellos no se quedaban allí todo el tiempo. Primera de Reyes capítulo 5, versículo 14 explica el sistema. 1 mes en el Líbano, 2 meses en casa. Adomirán era el supervisor responsable de organizar los turnos. Cada mes 10,000 hombres subían a las montañas libanesas. Trabajaban al lado de los leñadores idóneos que eran especialistas en esta madera. Derribaban cedros gigantescos que tenían siglos de edad y después cortaban los troncos en tamaño transportable. Entonces venía la parte más complicada: llevarla a Israel. El transporte era dividido en 2 etapas. Primera etapa, por mar. Los troncos eran amarrados unos a otros formando balsas enormes, empujadas y guiadas por barcos menores. Esas balsas flotaban por el mar Mediterráneo hasta el puerto de Job, que hoy es parte de Tel Aviv, y el viaje tardaba días, pero era la manera más rápida de mover madera pesada por largas distancias. Y la segunda etapa era por tierra. De Jope a Jerusalén son cerca de 60 kilómetros. Parece poco, pero cada tronco de cedro pesaba toneladas. Ellos usaban la misma técnica de las piedras, troncos menores como rodillos, cuerdas y cientos de hombres que jalaban. La diferencia es que la madera es más frágil que la piedra, y si dejaba que el cedro se arrastrase por el suelo, se rayaba, se rajaba y perdía calidad. Entonces el cuidado tenía que ser el doble y el tiempo mucho mayor. Un solo tronco podía tardar semanas en llegar a Jerusalén. Los hombres que hacían este trabajo dormían a la intemperie. Comían raciones básicas de pan, lenteja y agua. Muchos se enfermaban de fiebre, infecciones y agotamiento. No había médico especializado en ese lugar. Si te enfermabas demasiado para trabajar, eras reemplazado. Y si morías, tu familia recibiría la noticia semana después, cuando tu turno terminara y tú no volvieras a casa. Era un sistema brutal pero eficiente, porque al final de cuentas el cedro llegaba y cada tronco que entraba a Jerusalén era una pieza más del rompecabezas más grandioso jamás construido en la historia. Pero traer piedra y madera era apenas la mitad del desafío, porque había una regla que hacía todo 10 veces más difícil. Una regla que nadie podía romper, y si la rompía el castigo era inmediato y severo. Y la pregunta es, ¿cómo construyes en silencio absoluto? Piensa lo que pasaría si un trabajador golpeara con un martillo la piedra por accidente. El sonido resonaría por todo el lugar, supervisores vendrían corriendo, no importaría la excusa. El castigo sería inmediato y severo, porque había una regla por encima de todas las otras, una regla que hacía que la construcción del templo sea diferente a cualquier otra obra jamás hecha en la historia. Ningún sonido de herramienta de hierro podía ser escuchado en el lugar, ninguna sin excepciones. Esto no era una sugerencia, no era una preferencia,
era una orden directa registrada en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7, y quien rompía esa regla lo pagaba caro. Pero aquí está la pregunta que nadie responde fácilmente. ¿Cómo construye un edificio de 30 metros de altura con bloques de cientos de toneladas usando vigas de cedro gigantescas sin hacer ruido? ¿Cómo encajas piedras en piedras sin ajustar? ¿Cómo corriges los errores sin martillar? La respuesta estaba en la preparación. Todo tenía que salir perfectamente de las canteras y de las oficinas de carpintería. Cada piedra cortada en el tamaño exacto, cada viga de cedro medida al milímetro, cada encaje planeado con anticipación, porque cuando el material llegaba al monte Moria, donde el templo estaba siendo levantado, no habría segunda oportunidad. Los arquitectos y maestros constructores usaban un sistema de marcación, símbolos que eran grabados en la piedra todavía en las canteras, letras hebreas, números, señales que indicaban la posición exacta de cada bloque. Cuando la piedra llegaba a Jerusalén, los constructores leían las marcas y sabían dónde colocarla. No tenían que medir de nuevo, no tenían que ajustar con cinceles, solo encajaba. Y si encajaba mal, entonces el error estaba allá atrás en las canteras y alguien sería castigado por eso. El trabajo en el sitio era intenso, silencioso, cientos de hombres moviendo piedras gigantescas sin poder hablar alto, sin poder usar herramientas de metal. Usaban palancas de madera, cuñas, cuerdas, moviéndose lento y calculados. Un bloque fuera de lugar significaba desmontar la parte de la estructura y recomenzar. Y todo eso sin golpear, sin aserrar y sin martillar. El nivel de coordinación exigido en este caso era absurdo. Un error de comunicación y toneladas de piedra caían sobre trabajadores. Pero, ¿por qué esta regla existía? La explicación está en el propósito del templo. No era un palacio común, era la casa de Dios, un lugar sagrado donde el propio Creador habitaría. Y Dios había ordenado que el lugar fuera tratado con reverencia absoluta desde el primer día de su construcción. Ruido de herramienta de hierro eran considerados profanos, entonces el trabajo tenía que ser hecho en santidad, o sea, en silencio, como si cada piedra colocada fuera un acto de adoración. Los 3.300 supervisores tenían la tarea de garantizar eso. Ellos circulaban todo el tiempo por el lugar, observando cada movimiento, escuchando cada sonido, y a la menor señal de desobediencia actuaban de inmediato. Los castigos variaban: latigazos para infracciones leves, reducción de reacción, trabajo aún más pesados y en casos extremos, expulsión de la obra. Para los cananeos, el trabajo forzado, ser expulsado de la obra significaba prisión o cosas peores. Para los israelitas en turno significaba deshonra pública. Entonces, todos obedecían, trabajaban en silencio y de alguna forma, contra todo pronóstico, el templo seguía subiendo, piedra sobre piedra y sin sonido y sin error. Pero construir en silencio era apenas parte del desafío, porque el templo no podía ser solo grande, necesitaba brillar. 27 toneladas de oro puro revistiendo paredes enteras. Pero, ¿cómo trabajas con esa cantidad de metal precioso? ¿Y quién era el hombre que Salomón trajo de otro país para hacer ese trabajo? El calor era insoportable. Hornos ardían día y noche derritiendo oro y hombres sudorosos martillaban placas finas sobre molde de madera. Otros pulían superficie hasta brillar como espejo. Y en el centro de todo, un hombre llamado Hirán, observando cada detalle. Él no era israelita, era fenicio, venido de Tiro, así como el cedro, contratado personalmente por Salomón porque nadie en Israel dominaba la metalurgia como él. Según Reyes capítulo 7, versículos 13 y 14, Hirán era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí y su padre era de Tiro, artífices en bronce. Estaba lleno de sabiduría, entendimiento y conocimiento para hacer toda obra de bronce. Pero el bronce no era el mayor desafío, era el oro. 27 toneladas de oro puro. En Primera de Reyes capítulo 6 versículo 20 al 22 describe cómo el interior del templo fue revestido. El oráculo, el santo de los santos, medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Todo allí fue recubierto de oro puro, las paredes, el techo y el piso. No era pintura, no era laminado fino, eran placas de oro batido clavadas sobre el cedro. Y el trabajo de preparar esas placas era brutal. El oro puro es suave y maniable. Puede martillarlo hasta que quede fino como una hoja de papel sin que se raje, pero se exige técnica. Artesanos especializados calentaban pequeñas cantidades de oro hasta que quedaban suaves. Después martillaban sobre yunques de piedra, golpeaban y volteaban, golpeaban de nuevo hasta conseguir una placa uniforme y fina. Cada placa tardaba horas en hacerse y eran necesarias miles de ellas para cubrir toda la superficie del templo. El trabajo no paraba, horno funcionaba sin cesar, leña era quemada en cantidades absurdas para mantener el calor necesario de fundición. Hombres trabajaban en turnos porque nadie aguantaba más de algunas horas cerca del fuego.
El sudor corría como agua, las manos quedaban quemadas aunque usaban trapos gruesos para sostener las herramientas. Y el oro venía de los tributos, de minas controladas por Salomón y de regalos de reyes extranjeros. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 14 dice que Salomón recibía 660 talentos de oro por año. Eso equivale a más de 22 toneladas anuales. Buena parte de eso iba directamente al templo, pero el oro no cubría solo las paredes, había objetos, querubines gigantes de madera laminados en oro, cada uno con 4,5 metros de altura, alas abiertas tocando las paredes del Santo de los Santos. El altar del incienso hecho completamente de oro, mesas, utensilios, cadenas, todo brillaba, y la fabricación de esas piezas exigía otro nivel de habilidad. Escultores moldeaban la madera, después lo metalúrgico aplicaban el oro, martillaban hojas finas sobre la forma esculpida, pulían hasta no haber imperfecciones. Era arte e ingeniería al mismo tiempo. Irán supervisaba todo personalmente. Él no era solo un trabajador, era el maestro, el especialista traído de afuera porque en Israel no tenía nadie con el mismo nivel que él. Él entregó las columnas de bronce llamadas Joaquín y Boaz, cada una con 8 metros de altura, y el gran tanque de bronce para la purificación sostenido por 12 bueyes de metal. Todo eso fue hecho bajo su mandato. Y cuando terminaron, cuando la última placa de oro fue fijada, cuando el último objeto fue pulido, el templo no era más solo una construcción, era una maravilla que reflejaba la luz como ninguna estructura en la tierra. Pero ni todo el oro, ni toda la madera, ni todas las piedras significaban nada sin una cosa: coordinación. ¿Cómo organiza 150,000 hombres, trabajadores esparcidos en diferentes lugares, haciendo tareas diferentes? ¿Y cómo organizas que todo quede listo en 7 años exacto, sin retraso alguno? 7 años, 2,555 días. Ese era el plazo. No había extensión, no había negociación. Salomón había prometido a Dios que el templo quedaría listo en el 11º año de su reinado. Y si crees que coordinar 5 personas ya es difícil, trata de imaginar coordinar 150,000 personas, trabajadores esparcidos en canteras, bosques del Líbano, oficina de metalurgia y el sitio central en Jerusalén. Cada grupo haciendo una tarea diferente, cada tarea dependiendo de otra, y un retraso en cualquier punto trababa toda la construcción. ¿Cómo garantizas que eso no se vuelva un caos total? La respuesta está en los supervisores, 3,300 de ellos. Primera de Reyes capítulo 5 versículo 16 registra el número exacto de los supervisores. Esos hombres no cargaban piedra, no cortaban cedro, no martillaban oro. Ellos organizaban, fiscalizaban y garantizaban que cada trabajador estuviera en el lugar correcto, haciendo la tarea correcta y en el momento correcto. Encima de ellos había 550 jefes principales. Según Reyes capítulo 9 versículo 23, estos comandaban todo el proyecto, respondían directamente a Salomón y la presión sobre ellos era inmensa. El sistema funcionaba como una máquina militar. Cada supervisor controlaba cerca de 45 trabajadores. Ellos conocían a cada hombre por su nombre, sabían quién era bueno y en qué, quién era confiable y quién necesitaba vigilancia constante. Lo sabían todo. Todos los días por la mañana, antes del amanecer, los supervisores reunían a sus grupos, distribuían las tareas del día, explicando lo que necesitaban ser hecho ese día. Después, fiscalizaban hasta el atardecer, y si alguien faltaba, era reemplazado inmediatamente. Y si alguien trabajaba despacio, recibía una advertencia. En la tercera advertencia venía castigo. Pero todo no era sobre castigar. El sistema también tenía recompensa. Los israelitas que completaban sus turnos en el mes recibían el pago en trigo, aceite y vino suficiente para sustentar a su familia por los 2 meses siguientes que estarán en sus casas. Algunos supervisores ofrecían presiones extra para los equipos que terminaran más rápido, y eso creaba competición sana. Había grupos que querían ser mejores, trabajaban con más empeño y la obra avanzaba. Ahora viene el detalle que impresiona. En los 7 años de construcción, ningún gran desastre paró el proyecto. No hubo revuelta de trabajadores, no hubo guerra que desviara recursos, no hubo plaga que matara a miles. La obra seguía, piedra tras piedra, viga tras viga, placa tras placa. Y en el 8º mes del 11º año de Salomón, exactamente como lo tenía planeado, la última pieza fue colocada. El templo estaba listo. La inauguración ocurrió meses después, durante la fiesta de los tabernáculos. Primera de Reyes capítulo 8 describe la escena. Todo Israel se reunió, sacerdotes cargaron el arca de la alianza hacia adentro del Santo de los Santos, y Salomón oró públicamente pidiendo a Dios que habitara allí. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una nube llenó el templo. No era niebla común, era la misma gloria de Dios, tan densa, tan intensa, que los sacerdotes no podían mantenerse de pie. Primera de Reyes capítulo 8 versículos 10 y 11 dice que ellos no podían permanecer de pie para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenó la casa.
150,000 hombres habían trabajado para ese momento. Muchos habían muerto en las canteras, aplastados por bloques. Otros murieron jalando cuerdas que reventaron. Algunos sucumbieron al calor de los hornos de fundición, pero los que sobrevivieron estaban allí viendo con sus propios ojos el lugar que ellos construyeron con sus propias manos. Ahora albergaba la presencia del propio Dios. Y Salomón celebró sacrificando 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Primera de Reyes capítulo 8, versículo 73, el número que demostraba la magnitud de lo que acababa de ser realizado. La obra más imposible de la antigüedad concluida. Y así, después de recorrer el esfuerzo, el dolor, la fe y la grandeza detrás de cada piedra, entendemos que el templo de Salomón no fue solo una obra humana, un testimonio del imposible hecho realidad. Y si esta historia te impactó, te invito a seguir explorando conmigo los secretos que marcaron el destino del mundo antiguo. Ahora mira el video sobre el Apocalipsis, la película, haz clic sobre el video de la pantalla y descubre los misterios de este libro. Haz clic ahora y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias por ver este video hasta el final, nos vemos en el próximo, donde otra verdad olvidada volverá a salir a la luz.